Dios los continúe bendiciendo. Como con los hermanos que me pude contactar, les anticipé, la Santa Cena se adelantó, en vez de hacerse el próximo domingo, va a ser hoy. Y cuando celebramos la Cena del Señor, normalmente estamos suspendiendo el estudio que hacemos, el cual sí vamos a retomar a partir del domingo próximo, pero para dar la oportunidad también cuando nos visita algún predicador que no está de pronto todas las reuniones, que tenga también la oportunidad de oírlo. Yo solo quiero hacer una breve reflexión. Jesús le enseñó a sus discípulos, porque claro, tenían un conocimiento bastante limitado de las cosas. A veces había que mostrarle, indicarle las cosas. Allí un adelantado en recibir las primicias del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, y Dios le había mostrado que a pesar de que parecía una persona común la que iba ahí, el que se acercaba allí era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y allí salieron estos dos discípulos, y fueron los dos discípulos que comenzaron a seguir al Señor, pero porque alguien le dio testimonio. Dice, ese es el Cordero de Dios. No podían entender el plan de salvación de Dios en su totalidad. Y Jesús les adelantó de que existía otro rebaño, el rebaño con el cual ellos estaban familiarizados, era la casa de Israel, a quien Dios había llamado mediante la elección. Dios un día llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Y Abraham le creyó a Dios, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Y así, hermano, comienza la formación, Dios, de ese primer rebaño. Ese primer rebaño que Dios ya le indicaba, iba a tener que pasar por un montón de adversidades y de pruebas, incluso cautividad, para luego poder recibir la promesa que Dios había hecho, que era heredar allí la tierra de Israel, donde se establecieron más adelante. Todo esto comienza con la elección de Dios que eligió a Abraham. Una elección de Dios que luego el apóstol Pablo la traslada a su vida, y él puede decir, cuando agradó al Señor llamarme, pero Dios ya me había apartado desde el vientre de mi madre. Hay una elección, hermano, de Dios que no tiene nada que ver con si somos lindos, si somos feos, alto, bajo, gordo, flaco o cualquier otra distinción que las personas puedan ver. Él, en su soberanía, ha elegido hacer las cosas de determinada manera. Y Jesús le dio a conocer al pueblo de que tenía otro rebaño, el cual él iba a estar convocando, y por eso les envía la gran comisión. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, porque en un principio los mandó y le dijo, solamente a la oveja perdida de la casa de Israel, no vayan al medio de los samaritanos, que había aldea y otra cosa. No, los gentiles no era dada la palabra. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de Dios. Ese primer rebaño que el Señor llama, también necesitó un escape de una vida de pecado, de una vida de decadencia, de una vida de, como lo estudiamos el domingo pasado, vivir bajo la maldición. ¿Se acuerda que estudiamos el pasaje de Romanos, que hace referencia brevemente en un verso, el capítulo 15 de 1 Corintios, fuimos de Adán y Cristo? Bueno, hermano, como la muerte había entrado en los hombres, así se pasó a todos los hombres, pero ahora a través de Jesucristo también se manifestó la vida para la redención de muchos pecados. Y ese pueblo que estuvo cautivo 400 años en Egipto necesitó ser liberado. Los métodos convencionales, o no tanto,
que eran las plagas de Egipto, no surtieron efecto porque Dios había endurecido el corazón del faraón para mostrar su poder, mostrar su gloria. Y termina dándoles la libertad para poder ir a adorar cuando se presenta la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Con la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel tenía que apartar una oveja, un corderito, y tenía que sacrificarlo en un momento específico que Dios mandaba, y luego debían pintar el marco de sus puertas y reunirse y comer esta comida junto con panes sin levadura. Y allí, hermano, pasó el ángel de la muerte por Egipto, y en todo lugar donde no se halló la sangre, entró el ángel de la muerte y mató a aquel primogénito. Bueno, hermano, a partir de ahí comenzó el pueblo de Israel todos los años a conmemorar esa libertad que Dios había traído en aquel día, en la Pascua, donde habían sido librados del ángel de la muerte. Y fue en una Pascua que Jesús instituyó la Cena del Señor. De hecho, en esa celebración, estando allí en gran angustia por esa separación inminente que iba a tener por un poco de tiempo, como dice el apóstol Pablo, de aquellos hombres que había reclutado y a quienes tanto amaba, y por eso había venido a obedecer la comisión del Padre de entregar su vida en rescate por ellos. Y hermano, coincidentemente es a través de la introducción allí en esa festividad que comenzó convencional, comenzó como una celebración de Pascua. Luego Jesús allí tomó el pan y tomó la copa y le dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantada, mi sangre, que por vosotros es derramada. Este es el nuevo pacto. Y como lo hemos estudiado, hermano, el nuevo pacto entra en vigencia, lo enseña con claridad la carta a los Hebreos, con la muerte del testador. Así que Jesús, en sus 3 años y medio que estuvo en su ministerio aquí en la tierra, lo llevó adelante bajo el antiguo pacto, pero con su muerte, hermano, se abre un camino nuevo y excelente, donde también se confirma ese llamado de otro rebaño que somos. Si usted no es judío, de ascendencia judía, usted forma parte de ese otro rebaño, que un día el Señor va a venir, y como lo cantamos en ese himno, va a haber un solo rebaño, nos va a juntar a todos juntos, no vamos a estar allí separados, y habrá un solo pastor. Es, hermano, esa conmemoración que Jesús instituye, que tiene su origen con aquel primer rebaño, y que luego lo traslada y lo explica y le da la comisión. Dice: ahora sí, vayan y prediquen por todo el mundo esta buena noticia. Hermano, como anticipaba allí Isaías, por sus llagas somos nosotros curados. Así que es a través de esa obra de Jesucristo que realizó allí en la cruz del Calvario que tenemos entrada a ese glorioso reino de Dios, que Él nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Venimos a ser uno con Él, y lo habíamos anticipado por una serie de cuestiones. No coincidió de que pudiesen estar todos los hermanos que estamos reunidos hoy acá, pero que en mayor o menor medida yo lo trasladé, la invitación de que hay un milagro que ocurre, que testifica Juan en el Evangelio, ¿no? De que aquellos que le reciben a Jesucristo como Salvador, lo reconocen, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que en muchas oportunidades las personas dicen: no, primero esto, después lo otro, y tienen cierto tipo de ordenanza. Cuando Dios envía a Pedro a predicar allí a casa de Cornelio,
resulta ser que, contrario a lo que ellos podían anticipar, Dios primeramente derrama del Espíritu Santo sobre aquellos. Y si acaso podemos impedirle el bautismo a esto, de la misma manera, hermano, nosotros hemos entendido de que quien recibe a Jesucristo, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y sí, hermano, hay una clara premisa de parte de Jesús que dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no es importante si el bautismo viene primero, el creer viene primero, no importa el orden como lo entendieron allí en casa de Cornelio estos hombres de Dios, es saber de que hoy tenemos la oportunidad, el bautismo lo practicamos en personas que puedan estar reconociendo la necesidad y entendiendo que hay una transformación donde Él nos pasa de muerte a vida a través de esa obra de Jesucristo. Por eso, en la medida que pude, con los que tenía contacto, trasladarle la invitación de no faltar, que es un domingo, como dice la palabra allí referente al sábado de reposo que había allí, que coincidió con la resurrección de Jesús, y sea el día de reposo de gran solemnidad, porque después lo hablaremos algún día, no me voy a extender, se lo puedo explicar con lujo de detalle, los 3 días, la 3 noches, porque había un día de gran solemnidad. Lo que quiero, hermano, es trasladarle la invitación junto con el compromiso de quien decida en esta mañana integrarse al pueblo de Dios y participar de su cuerpo y de su sangre, que a su vez tome esa decisión con responsabilidad delante de Dios, de decir, bueno, cuando haya una fecha para realizar un bautismo, yo voy a estar dando el paso del bautismo, como lo han dado acá la hermana Noemí, lo ha dado el hermano José, que son gente acá de Colonia, y cada uno en el lugar donde Dios lo haya llamado, si dio el paso del bautismo, ha entrado a formar parte de ese pueblo de Dios, y si no, hoy tiene la invitación de poder participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Sí, usted reconoce que Jesucristo es el único camino al Padre, es el Salvador de su vida y decide obedecer al Evangelio siendo bautizado. Así que hasta acá las palabras, y lo dejo con el pastor Renzo para que él dirija el resto de la reunión. Sacarle la reverb.